Bienvenidos coders a un nuevo vídeo de Origin Pad. En esta ocasión veremos qué es un programa. Como siempre, comencemos con la definición formal. Programa: secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en una computadora. Dicha secuencia de instrucciones es entendida y ejecutada por el computador. Pero, ¿qué me diríais si yo os dijera que la definición de programa es mucho más sencilla? Un programa es muy similar a una receta de cocina. Sí, habéis oído bien, una receta de cocina. Y es que un programa es una secuencia de instrucciones, y al igual que en una receta, vamos indicando en orden qué pasos debemos realizar. En el caso de la receta, diremos que tendremos que añadir 2 huevos y que luego debemos adjuntar fresas o harina. Y en el caso de un programa, le indicaremos al ordenador que tendrá que realizar una suma para luego guardar el resultado en memoria. Como podéis ver, tanto en la receta como en el programa indicamos los distintos pasos, uno tras otro, en una secuencia ordenada. Para que lo tengamos aún más claro, vamos a ver una comparación de los dos procesos, el de cocinar y el de usar un ordenador. En el caso de la cocina, primeramente tendremos los ingredientes, y en el caso del ordenador, los datos de entrada que debamos introducir. Seguidamente en la cocina necesitaremos la secuencia de pasos, es decir, la receta, y en el ordenador la secuencia de instrucciones, es decir, el programa. A continuación, en la cocina alguien tendrá que ejecutar la receta. Este será el chef, y en el caso del ordenador será el computador el que tendrá que ejecutar el programa. Como resultado obtendremos el plato deseado y la ayuda que necesitábamos. Y para terminar, os vamos a traer una pequeña curiosidad. Cuando escribimos un programa, lo hacemos en un lenguaje muy cercano al lenguaje humano, pero el ordenador no entiende este lenguaje, solo entiende un lenguaje denominado lenguaje máquina, el cual está compuesto únicamente por 2 símbolos, el 0 y el 1. Pero entonces, ¿cómo entiende el ordenador los programas que ejecuta? Pues bien, existe un traductor que se encarga de traducir este lenguaje de alto nivel al lenguaje máquina, el compilador. Y esto es todo, coders, así que ya sabéis, suscribiros, dar al like, compartir en redes sociales y comentar. ¡Hasta la semana que viene! Ah, y recordar, si queréis ver el próximo vídeo, clicar arriba a la derecha. Let's code. ¿Qué es Visual Basic? Bueno, Visual Basic es un lenguaje de programación. Y lo que un lenguaje de programación hace es utilizar un código creado por el desarrollador para poder así tomar una decisión. Lo que quiero decir es que esa decisión puede resolver un problema al usuario. Y para hacer esto utiliza información y algoritmos. Todo lenguaje de programación toma información y con esa información hace un algoritmo. Así se tiene una salida. Ahora, hablemos de lo que es el .NET Framework. .NET Framework. Bueno, primero que nada, fue creado por Microsoft. Su idea era hacer un programa independiente de Windows. Y lo que quiero decir con eso es que cuando creas un programa que corre en el .NET Framework, no depende del sistema. Es como correr una máquina virtual, se mantiene independiente de la computadora que está funcionando. Pero en mi opinión es mucho más efectivo el trabajo de una máquina virtual que una máquina virtual. Visual Basic es un lenguaje de alto nivel. Es fácil de entender. Está muy asociado al inglés. Un ejemplo de bajo nivel comparado con Visual Basic es C++. En Visual, hacer ventanas es mucho más fácil, a comparación de Python, Java o C++. No tenés que usar el código para hacer las ventanas. Podés arrastrar objetos a las ventanas y generar código automáticamente. Esto es todo. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo. Buenos días, jóvenes. Un gusto saludarles otra vez. Aquí estamos siempre trabajando.
¿verdad? Entonces activémonos en modo trabajo. Bueno, bienvenidos. Archivo de Visual Basic. Abrimos. Ok, esto es básicamente nuestro entorno, nuestro espacio de trabajo. Tenemos nuestra caja de herramientas, tenemos nuestra ventana de proyectos y nuestra ventana de propiedades. Y aquí arriba pues tenemos la barra de menú y la barra de herramientas. Ok, menú, herramientas, caja de herramientas, ventana de proyectos y ventana de propiedades. Ok, entonces teniendo eso en cuenta, vamos a decir que Visual Basic es un lenguaje de programación orientado a objetos. Ok, al igual que el video que pues vieron anteriormente, ¿verdad? Un programa es como una receta, va paso a paso y el programa va a ejecutarse de acuerdo a las instrucciones o algoritmos que usted haya escrito. Hay que tener en cuenta y mucho cuidado con lo que es la sintaxis al momento de escribir los códigos o comandos. ¿Ok? Vamos a realizar ahorita un pequeño programa. Vamos a comenzar con cosas facilitas. El tiempo sabemos que lo tenemos en contra, pero necesito que también ustedes pongan de su parte. Ok, entonces vamos a realizar un pequeño programita de simplemente sumar dos objetos. Ok, luego vamos a crear aquí mismo otro de multiplicar, de restar y de dividir. Una pequeña calculadora. Entonces, tenemos las herramientas aquí. Tenemos etiquetas, tenemos cuadros de texto o textbox y tenemos botones. Ok, estos son los tres que vamos a utilizar el día de hoy, ahorita mismo. Las etiquetas lo puede utilizar usted para, por ejemplo, escribir una información. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, decimos número 1. Ok, o el número primero que vamos a sumar, o no sé, el que usted quiera. O ingrese su número, como usted lo quiera definir. Y por ejemplo, usted puede escribir nombre y en el cuadro de texto o el textbox, entonces usted escribe el nombre. Entonces aquí, vamos a utilizar aquí y lo dejamos así. Así como está, no vamos a borrar de los cuadros de texto o del textbox, no vamos a borrar nada de lo que está aquí y tampoco lo vamos a cambiar porque entonces pierde el enlace, ¿ok? Repito, esto que aparece en medio, así déjenlo tal como está, eso no ocupan borrarlo. No, de este sí, discúlpenme. El que no ocupan modificar y tienen que tener cuidado es con el nombre, text. Ok, eso sí, si no. Ahora, aquí tenemos las propiedades que están a su derecha, aquí a este lado, ¿verdad? Usted puede seleccionar el objeto y aquí dice una opción text. El texto es lo que se va a mostrar dentro del cuadro, entonces eso lo pueden borrar. Al igual forma, también seleccionan el otro objeto y se van a text, también lo tienen que buscar. Y ahí pueden pues modificarlo al gusto. ¿Ok? Por aquí tiene que estar. Vamos a ver. En este caso, el text no es text, es caption. ¿Ok? Caption. Entonces, si es una etiqueta y quieren modificar el contenido, la información que se muestra dentro de ella, se van a caption, ¿ok? Y modifican el contenido. Como esta es una versión diferente a la que hemos estado trabajando, entonces van cambiando, van variando las opciones, los nombres, las etiquetas y las propiedades. Ok, pero de igual forma vamos trabajando, eso no nos detiene. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, usted puede ubicar el objeto donde usted quiera, le plazca. Vamos a hacer una suma. Correcto, entonces vamos a escribir aquí un símbolo más. Para eso vamos a utilizar una etiqueta. Vamos a escribir más. ¿De acuerdo? Aquí usted tiene las propiedades para poderlo centrar, modificar el texto, ampliar el tamaño del texto, como usted guste. Eso lo vamos a hacer después. Vamos a agregar también otro textbox, donde queremos el resultado. ¿De acuerdo? El contenido, pues lo vamos a borrar. Aquí nos vamos a text. Seleccionamos el objeto, nos vamos a la ventana de propiedades que está a su derecha, seleccionamos la opción text
y borramos el contenido de ahí, ¿de acuerdo? Para que no aparezca. También usted puede utilizar etiquetas para escribir, por ejemplo, información, suma. Bueno, vamos a escribir aquí suma. Agregamos la etiqueta, escribimos suma. Aquí en caption, cuando es etiqueta ya no es text, en etiqueta es caption, entonces aquí vamos a escribir suma. ¿Ok? Aquí están las opciones para que usted lo pueda centrar, modificar el tamaño, lo que usted quiera. ¿Verdad? Pero ahorita no me interesa eso, me interesa el programa. Y aquí voy a escribir otro que diga resultado. Resultado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos 3 cuadros de texto, 2 etiquetas. ¿De acuerdo? Cada objeto de estos, por eso decíamos anteriormente que es orientado a objetos, cada uno de estos es un objeto. ¿De acuerdo? Cada uno de ellos tiene nombre, todo, sin excepción. Cada objeto que usted agregue, sin excepción de estos, tiene un nombre. Por lo tanto, usted lo selecciona, si le quiere cambiar el nombre, pues se va a Name, en la parte de propiedades y lo modifica, pero tenga en cuenta que no se puede repetir, no exista un nombre igual o repetido porque le va a generar conflictos al momento de operar su programa. ¿Ok? Ahora, yo quiero que esto se ejecute, la suma de estos dos objetos se ejecute y dé resultado acá por medio de un botón. Entonces voy a seleccionar el botón. Ahí está el botón. ¿Estamos? Entonces, al botón, pues yo le puedo cambiar el nombre en caption y vamos a escribirle sumar. ¿De acuerdo? Ahí lo tengo. Ahí está. Ahí está mi suma. Ahora, yo necesito, ojo, escribir, vaya, yo puedo perfectamente ahorita darle play. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es, como dije anteriormente, pues escribir los comandos. Hacemos doble clic, ¿verdad? Tenemos que tener claro que tenemos datos de entrada, de salida. Los de entrada serían los valores que usted va a ingresar. Datos de salida. Y tenemos también datos de proceso, o sea, el cálculo que se va a realizar en estos dos datos, ¿verdad? Que se va a sumar uno con el otro para obtener el resultado. Tenemos que definir variables, ¿ok? Entonces, hacemos doble clic. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es escribir los comandos respectivamente. En este caso, el comando que nos va a permitir nosotros declarar una variable es dim. ¿Ok? Entonces escribimos dim. Vamos a escribir n1, coma, n2, as, y como son números que vamos a escribir, integer. ¿Ok? Vamos a seleccionar como integer. Ya tenemos los datos de entrada, que es N1 y N2, el número 1 que usted va a ingresar, N2 representa el número 2 que usted va a ingresar. Ya tenemos pues las variables para ellos, porque obviamente es variable porque el dato que usted va a ingresar no va a ser siempre el mismo, va a variar. Por lo tanto, tiene que almacenarse en algún lugar. Entonces, en este caso se va a almacenar en N1 y N2. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a declarar los valores de salida. Entonces, dim, de nuevo, vamos a escribir suma. As, como también es un entero, ¿verdad? Que va a generar, entonces integer. Integer. Ok. Ahora, ya tenemos datos de entrada y datos de salida. ¿Qué sigue ahora? Ok. Ocupamos tomar el valor que existe. Ok, ojo, el valor que existe en el cuadro de texto, el valor que existe entre N1, te ocupamos asignarlo, o sea, el valor que existe en este cuadro de texto, ocupamos asignarlo a N1, ¿de acuerdo? Y el valor que existe en este cuadro de texto, textbox 2, agregarlo a lo que es N2. Ok, tenemos que tener en cuenta el nombre del objeto. En este caso, el nombre del primero es text1, ok. Entonces, como varían, vamos a ver si son iguales todavía a los comandos pues, que yo he utilizado siempre. Vamos a escribir entonces, como ocupamos que el valor de este se asigne a N1, entonces vamos a decir primeramente, N1 va a ser igual al valor de lo que es en text1. Entonces, vamos a escribir text
1.text. Vamos a ver si funciona así. Ok, vamos a probarlo después. N2 es igual a text2, que es el siguiente cuadro de texto, ¿verdad? Text2.text. Si usted no está seguro del nombre del cuadro de texto, lo puede seleccionar y se va aquí donde dice text2, o se va aquí a donde dice nombre y aquí le dice exactamente cómo se llama, text2. ¿Ok? Entonces tenemos el código, el comando ya listo. Ahora queremos un proceso dentro de él. Entonces vamos a decir que total, o sea, la suma. Entonces decimos que suma va a ser igual a ¿qué? A n1 más n2. Ahora ya tenemos un valor para suma. Ahora queremos enviar ese valor porque ya suma tiene un valor. ¿Cuál es el valor de suma? El resultado de los datos que usted ha ingresado de N1 más N2. Entonces queremos enviar ese resultado a este cuadro de texto. Entonces ahora decimos, al revés, mire. Ahora vamos a decir el cuadro de texto, o sea, el text3.text va a ser igual ¿a qué? A suma. Vamos a probarlo. Recuerden que los códigos varían. Vamos a ir probando a ver qué sucede con esta situación, porque son diferentes, va cambiando conforme a las generaciones, ¿verdad? Entonces vamos a probarlo a ver si funciona bien. Entonces podemos hacer clic en play y probemos. Ingresamos, por ejemplo, el valor 5. 5, como es una suma, a sumar nos da a 10. ¿Listo? ¿Lo ven? Vamos a escribir, por ejemplo, 20 más 80. Vamos, suma, nos da a 100. ¿Lo ven? O sea que tenemos una pequeña suma ahora y lo tenemos ahí. Entonces, la tarea de ustedes es hacer lo mismo ahorita con las mismas funciones, pero quiero que sea resta, multiplicación y división. Cheque. Excelente, pues. Vamos al siguiente ejercicio. Cuando vean también. Teniendo entonces en cuenta que agregamos los cuadros de texto y vamos a agregar las viñetas de igual forma, o sea, al igual que el anterior, ¿correcto? En este caso voy a agregar una aquí con el símbolo de más. Voy aquí a ok, selecciono objeto, me tengo que ir a caption, aquí digo símbolo de más. Quiero otro. Vamos a escribirle calculadora. Ok. Recuerden que ustedes pueden modificar aquí el tipo de letra, el tamaño, en las mismas propiedades. Solo seleccionan el objeto. Y perfectamente lo pueden ir a buscar por acá. Ok. Entonces, ahora vamos a crear otro como resultado. Aquí está, resultado. Pero vamos a crear una lista interesante. Tenemos opciones de combo box y también list box. Ok. Entonces vamos a utilizar el combo box. Si usted observa, el combo box es una lista desplegable. Ok. Usted va a hacer clic aquí y se va a mostrar las opciones. Ok. Entonces, para agregar las opciones, lo que vamos a hacer, seleccionamos el objeto, ¿de acuerdo? Y en las propiedades buscamos una opción que se llama list. Recuerden que esto está ordenado alfabéticamente. Aquí está lista, o también por categoría, en este caso lista. Aquí hacemos clic en la flechita que está a la derecha y escribimos en el espacio que no se nos muestra lo que queremos, pues que se vea reflejado allá. Suma. Presionamos enter para que se almacene. Vamos al siguiente. Resta. Multiplicación.
multiplicación, división. Ok, listo. Si no queremos que aparezca eso, combo 1 por ejemplo, entonces lo que vamos es a buscar la opción caption o la opción text. Aquí dice text y vamos a borrar esto. Listo. Tenemos entonces vacío, y si nosotros gestionamos esto mediante el botón iniciar, entonces se muestra ahí, miren, se muestra suma, resta, división, multiplicación y división. Ok, ahí está. Cheque. Ahora, tenemos queremos que se ejecute esto. Ok, siempre ocupamos un botón, ¿de acuerdo? El botón es necesario para que se ejecute todos los comandos, entonces vamos a agregar el botón. Entonces vamos a escribir aquí en el botón multiplicar o calcular. Calcular. Ok, ahí tenemos entonces el botón calcular y según la opción que esté aquí, pues se va a generar una suma. ¿De acuerdo? Entonces, para esto ocupamos condiciones. Primeramente, definitivamente, ocupamos hacer un doble clic. Esto todo lo vamos a borrar. Ok, vamos a borrar todo esto. Tenemos el comando del botón. Y al igual, ok, tenemos declarada la variable. Tenemos datos de entrada y tenemos datos de salida. Tenemos que verificar que los textos sean los mismos nombres, text 1, text 2 y text 3. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, lo interesante es que tenemos un combo box que nos va a indicar aquí si va a ser una suma o no. Por lo tanto, para eso vamos a ocupar generar condiciones. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar por fuerza el if. Entonces decimos si. ¿Ok? Si que, si combo box, ¿cómo se llama este combo box? Se llama combo 1. Entonces, decimos si combo 1 punto text es igual, ojo, estamos haciendo una comparación entre comillas, si es igual a suma, esto tiene que tener en cuenta que tiene que estar tal y como existe o como se escribió aquí. Si está en mayúscula o minúscula, si hay alguna minúscula o alguna mayúscula, todo tiene que ver, porque si no, no le va a funcionar. Ok, si combo 1 es igual a texto, entonces, ok, then. Ahora vamos a ir a verificar cómo escribimos esto. Seleccionamos el combo, vamos a list, suma está en minúscula, todo está en minúscula, solo el primero. Entonces, quiere decir que no funcionaría, tenemos que escribirlo tal y como lo escribimos aquí. Entonces, si combo box, si el combo.text es igual a suma, entonces, ¿qué va a pasar si eso es cierto? Si eso se cumple, ¿qué va a pasar? ¿Ok? Va a decir entonces que la suma, o sea, me refiero a suma, me refiero a esto, a la variable, ¿ok? Entonces vamos a asignar a suma un valor. Vamos a decir que suma va a ser igual ¿a qué? A n1 más n2, ¿ok? Si solo esa fuera la condición, o dos condiciones nomás, entonces escribiríamos else, si no. Pero en este caso son múltiples condiciones, entonces vamos a escribir else if, ¿ok? Else if, si no y si, ojo, si no y si. Vamos a explicar aquí. Si por ejemplo solo fuera una suma y una resta, decimos else, presionamos enter, o sea, decimos si combo 1 es igual a suma, entonces suma va a ser igual a n1 más n2. Si no, o sea, o es suma o es resta, ¿no? Si no, podríamos decir entonces suma es igual a n1 menos n2. ¿Estamos? Pero en este caso son múltiples condiciones, en total son 4. Por lo tanto decimos else if y escribimos aquí seguido. Vamos a escribir entonces combo
combo 1 punto text es igual, entre comillas, resta. Entonces, tenemos ahí, cuando el comando está bien escrito se muestra en azul. Ok, ahí dice, mira, else if se muestra en azul, entonces estamos bien. Entonces, ¿qué va a pasar si eso es cierto? Entonces, suma va a ser igual ¿a qué? A n1 menos n2. Porque las variables ya tienen un valor. ¿Cuál va a ser el valor de las variables? El dato que usted ha ingresado anteriormente. Como nos falta todavía otra comprobación que sigue multiplicar, entonces vamos a escribir otra vez else if combo 1 punto text va a ser igual ¿a qué? Entre comillas, multiplicación. Ya lo escribí sin acento, aquí también va sin acento. ¿Qué me faltó aquí? Then. Entonces. ¿Ok? Recuerden. If significa sí. Then significa entonces. Else if significa si no y sí. Dim sirve para declarar variables. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Ahora, decimos suma. Va a ser igual ¿a qué? A n1. Recuerden que el símbolo para multiplicar es el asterisco por n2. Yo estoy utilizando suma porque fue el valor que declaré anteriormente aquí arriba. ¿Ok? Como variable. Usted puede haber escrito total, calcular o qué sé yo, lo que usted quiere escribir aquí. Pero es el valor que yo estoy escribiendo aquí, ¿sí? Asignando el valor a esa variable. ¿Ok? Entonces, ahí lo tenemos. Ahora, como ya solo nos queda un cálculo, no voy a escribir otra vez si no sí. Voy a escribir si no. Else. Recuerden, else significa si no. Presiono Enter y escribo el total, o sea, la suma, la variable donde voy a guardar el valor de la división. Si no, sí, si no, ¿verdad? Entonces digo, suma es igual a n1. Recuerden que el operador de división es la pleca entre n2. Y para finalizar mi condición, cierro con end if. Listo. Ahí tengo mi cálculo, pero ahí de repente va a funcionar todo adentro, pero no va a aparecer ningún valor aquí todavía. Para que me aparezca un valor aquí, necesito entonces enviarlo a este cuadro de texto. ¿Cómo lo envío al cuadro de texto? Escribo primeramente el nombre del cuadro de texto, que sería text3, text3.text. Ese punto text es para que diga el textbox, el cuadro de texto, el texto del cuadro de texto, o sea, el valor de ese cuadro de texto va a ser igual ¿a qué? Suma. Porque suma va a variar. ¿Ok? Suma va a obtener el valor según la condición que se esté cumpliendo aquí arriba. ¿Estamos? Entonces, vamos a probarlo. Vamos a darle play. Vamos a ver si es cierto. Y creamos 5 y aquí 5. Seleccionemos suma. Si todo está bien, entonces tiene que aparecerme obviamente 10 acá. Ahí está. ¡Bingo! Si selecciono resta, obviamente me tiene que aparecer 0. Si selecciono multiplicación, ¿cuánto tiene que aparecer? 1. No, ¿verdad? Hay un error. Vamos a buscarlo después. Si aparece, me está dividiendo, parece. División. Vamos a ver entonces. Ok, vamos a escribir aquí 5 entre 10. Vamos a ver, división. 0, miren. Vamos entonces a revisar los nombres, vamos a revisar los cálculos, a ver en dónde tenemos el error. Vemos que suma y resta funciona a las mil maravillas. ¿De acuerdo? Entonces vamos a buscar el error, a ver dónde. Entonces detenemos el trabajo y vamos a buscar los códigos. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver, vamos a ver. La división no nos trabajó, definitivamente no. Pero aquí está un error, mire. Le estoy diciendo que va a ser con suma, le estoy diciendo que va a ser con resta y con multiplicación. También mantenemos un error con multiplicación, ya vamos a revisarlo. Pero no le estamos diciendo que va a ser con división.
Entonces aquí, si no, nos faltó a nosotros combo1.text, ¿verdad? O sea, si no, combo1.text es igual a, entre comillas, división, pero con D mayúscula, pero recuerdo, división, comillas, es importante las comillas, división, aquí ya no nos completan. Vamos a escribir, si no, sí, mejor, para que la compruebe, para que la busque, ok, else, if, y sumamos esto aquí. Entonces, ahí puede quedar también, no hay ningún problema. Ok, vamos a comprobar por lo menos la división. Sabemos que la multiplicación todavía tenemos un error. Vamos a ir a ver por acá. List. Multiplicación, está bien. Multiplicación. División, de mayúscula. Resta. Vamos a probar por lo menos la división. Después vamos a seguir buscando el cálculo de la calculadora. Ok, vamos a decir que 10 entre 5 y división hasta 2. Cheque, la división ya está trabajando 1000. 2 cada uno. Chequelo. Y multiplicación 10 por 5, 0. Entonces aquí tenemos problema todavía. Vamos a ir a buscarlo entonces cuál es el problema de la multiplicación. Bien, como podemos observar, el error está aquí. Aquí dice multiplicación. Y aquí dice multiplicación. Entonces el error lo tenemos aquí. Entonces selecciono el objeto. ¿Ok? Y me voy al combo. Y me voy aquí a la lista. List. Y aquí entonces voy a modificarlo. Multiplicación. Enter para guardarlo. Probemos de nuevo. Hagamos de 10 por 5. Multiplicación, calcular. Listo. Entonces, un error, ese es un error de sintaxis. ¿Ok? Un error de sintaxis cuando uno escribe algo mal. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos detallitos porque pueden ocasionarnos muchos dolores de cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, observó usted que con el combo box podemos generar múltiples opciones. ¿De acuerdo? Es interesante, ¿verdad? Miren que con poquitos comandos hicimos que funcionara esta pequeña calculadora. ¿De acuerdo? Entonces, les voy a dejar unas tareas para que ustedes las hagan y mañana les envío otro trabajo de Visual Basic. ¿Ok? Chequen, chicos, un gusto, cuídense por hoy, bendiciones, muchas bendiciones.